Dixo Daily presenta. ¿Quieres gasolina mexicana regalada? Ve a Cuba. Pemex le regaló millones de litros de gasolina mexicana. A pesar de las advertencias de Estados Unidos, López y Sheinbaum le han regalado millones de litros de gasolina mexicana a la tiranía cubana. Eso representa una pérdida de miles de millones de pesos para Pemex, que de por sí está en los huesos y quema miles de millones de pesos al mes de tu dinero. ¿Tú le crees a López y a Sheinbaum que regalamos miles de millones de pesos a Cuba por humanismo? El gobierno de Trump está muy enojado y lo ha expresado. Y tú también deberías estarlo. Mi sospecha es que estos regalos multimillonarios son la muestra de una alianza entre las tiranías mexicana, cubana y venezolana para aferrarse al poder. Quizá muy pronto lo sepamos. De eso se trata el episodio 416 de Factor Kaiser. Solo déjame recordarte muy rápido de la nueva sección llamada Ciudadano Comprometido. Con el equivalente a lo que valen 2 o 3 cafecitos al mes, puedes ayudar a sostener este esfuerzo de comunicación libre e independiente. Y puedes ayudar también a los niños con cáncer de Oaxaca y a sus familias a través de la organización Concausa. Hace 2 semanas depositamos a Concausa el 10% íntegro del segundo mes de vida de esta nueva sección. 108 personas ayudando a niños de Oaxaca. ¿No es maravilloso eso? Más allá del monto que seguro va a ir creciendo, es la generación de una comunidad solidaria. Nos ayudamos entre todos. Pica el botón de unirte y sé parte de esta comunidad. A ver, si aún no sabes si quieres ser parte de esta comunidad exclusiva, suscríbete al canal. Hombre, eso es absolutamente gratis. Comenta el episodio, dale like y compártelo en todas tus redes y chats. Así también nos ayudas muchísimo. Información, política, datos duros, análisis y opinión. Factor de cambio con Max Kaiser. Factor Kaiser. Me niego a creer que los regalos multimillonarios de gasolina mexicana que López y Sheinbaum le han enviado a la tiranía asesina de Cuba es un simple gesto de afinidad ideológica y humanismo mexicano. Ni madre. Una cosa es el discursito barato de amistad entre los tiranos mexicanos y cubanos, las fotitos sonriendo, las medallitas y los premios y eventitos culturales, y otra cosa muy distinta es regalar miles de millones de pesos en combustible a un régimen asesino, aliado del narcorrégimen venezolano, ambos enemigos directos de nuestro socio comercial número 1, que es Estados Unidos. López y Sheinbaum no son tan estúpidos como para olvidar que en las últimas décadas la mayor parte de las guerras iniciadas por Estados Unidos han tenido que ver con el control del petróleo como instrumento estratégico de poder global. Y a pesar de eso, a pesar de que seguro recuerdan este hecho, ambos han regalado millones de litros de combustible a la isla, que representa miles de millones de pesos perdidos por México, perdidos por ti, por lo menos de 2023 a la fecha. No solo se trata de un desfalco de miles de millones para México, sino de una movida que pone en grave riesgo a México frente al gobierno de Trump. En los últimos días se ha evidenciado el endurecimiento de la postura de la administración del presidente Trump respecto de los apoyos de México a Cuba. Ayer, durante una comparecencia en el Capitolio, una alta funcionaria del Departamento de Estado de Estados Unidos lamentó duramente el apoyo de la administración de Sheinbaum al régimen cubano de Díaz-Canel y llamó a México a reconsiderar su postura. Cito: desafortunadamente, el apegarse a su política exterior no intervencionista, tal como establece su constitución, la actual administración de Sheinbaum ha actuado con frecuencia de maneras que contradicen lo que consideramos nuestros valores compartidos y los objetivos de Estados Unidos. Eso dijo Catherine Duhlholm, subsecretaria adjunta principal del Departamento de Estado de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental. Cito otra vez: esto incluye su apoyo al régimen cubano, brutal, corrupto y económicamente disfuncional. Por su parte, la congresista María Elvira Salazar, la congresista norteamericana, se refirió al envío de combustibles por más de $3,000 millones a Cuba e instó a Sheinbaum a frenar los apoyos al régimen cubano. Cito: ¿y cuál es la razón? No entiendo, expresó la republicana. Solo ayuda a la tiranía a seguir subyugando al pueblo cubano. Cierro la cita. A pesar de estas claras advertencias, hoy nos enteramos, gracias al portal Mega Noticias,
que 2 buques procedentes de México, transportando un total de 80,000 barriles de combustible, llegarán en los próximos días a Cuba para contribuir a aliviar la grave crisis de apagones que enfrenta la isla, según datos del Instituto de Energía de la Universidad de Texas, en Estados Unidos. Las naves, identificadas como Ocean Mariner y Eugenia Gas, ambas de bandera de Liberia, aportarán hidrocarburos en un momento crítico para el país caribeño. Actualmente Cuba sufre cortes eléctricos de 20 o más horas diarias en amplias zonas de su territorio. Un paraíso. Por ejemplo, en algunas localidades de La Habana, los apagones pueden comenzar al mediodía y prolongarse hasta la madrugada siguiente. Además, existe incertidumbre sobre si Venezuela, su principal proveedor de petróleo, podrá mantener los suministros ante la presión militar estadounidense. El Eugenia Gas ya da vueltas por la isla, por su costa norte, rumbo al puerto de Moa, en el este de Cuba, tras cargar en el complejo Pajaritos, en la petrolera mexicana Pemex, ubicado al sur de México. Por su parte, el Ocean Mariner aún se encuentra cargando en las mismas instalaciones antes de zarpar hacia la isla, según los datos de seguimiento de buques del Instituto de Energía. La llegada de estos envíos ocurre en medio de una profunda crisis energética en Cuba que se arrastra desde mediados de 2024. El país enfrenta frecuentes averías en sus centrales eléctricas, muchas de ellas obsoletas, y la falta de divisas limita la compra de combustible para mantener operativas sus unidades de generación. Esta situación ha provocado que en apenas 12 meses el sistema eléctrico nacional registre 5 colapsos totales y varios colapsos parciales, afectando la vida diaria de millones de cubanos. Insisto, parece un paraíso esto. ¿Por eso no se van a vivir para allá los izquierdistas mexicanos? Estos envíos redondean un año en el que México se convirtió en el gran proveedor de combustible de la isla, de esta tiranía asesina que sufren los cubanos desde hace décadas. Gracias a una investigación de la organización Mexicanos contra la Corrupción, la organización que se convirtió ya en la pesadilla del narcorrégimen morenista, nos enteramos de que en un lapso de apenas un mes, de mayo a junio de 2025, de este año, Pemex registró ante autoridades aduanales la salida a Cuba de 39 embarques de hidrocarburos con valor superior a los 850 millones de dólares, que equivale a alrededor de 16,000 millones de pesos. Este monto es cercano al valor de petróleo que Pemex reportó haber enviado a la isla en los 2 años previos, 1,000 millones de dólares de julio de 2023 a septiembre de 2024. Los registros de plataformas de comercio exterior como Veritrade muestran que entre el 29 de mayo y el 27 de junio de 2025 se registró ante la aduana el envío a Cuba de 10,230,000 barriles de petróleo crudo y 132,5 millones de litros de productos identificados como turbocina, aceite diésel y gasolina regular. Estas operaciones se realizaron a través de Gasolinas del Bienestar, la filial de Pemex creada para exportar hidrocarburos específicamente a la isla. Los cargamentos de petróleo a Cuba continuaron en julio de 2025, según consta en rastreos de seguimiento satelital consultados por Mexicanos contra la Corrupción. Además, un registro satelital muestra que el lunes 11 de agosto, el barco petrolero Sandino, de bandera cubana, permanecía anclado frente a la terminal marítima que Pemex tiene en Laguna de Pajaritos, en Coatzacoalcos, desde donde se cargan los embarques de petróleo y sus derivados. Ese buque había zarpado del puerto de La Habana el pasado 2 de junio, antes de la llegada a Pajaritos. De acuerdo con datos de herramientas de consulta de comercio exterior, 38 envíos de petróleo registrados en 2025 por Gasolinas del Bienestar con destino a Cuba se hicieron desde la aduana de Coatzacoalcos, en Veracruz. Solo un cargamento zarpó desde el puerto de Tampico, Tamaulipas, con 6,8 millones de litros de diésel. Como importadora de estas operaciones fue registrada la empresa estatal cubana Coredian S.A. Se ha reportado como su domicilio el edificio ubicado en la calle Amistad 552 en el centro de La Habana, donde también tiene su sede CUPET o Unión Cuba Petróleo, que es la empresa estatal encargada de la industria petrolera de la isla, la industria petrolera que está en ruinas. En una operación del 19 de junio de 2025 que amparó el envío de 8 millones de litros de gasolina, fue anotada como la parte importadora a la Secretaría de Relaciones Exteriores, según detallan los registros aduaneros. Los seguimientos satelitales consultados por Mexicanos contra la Corrupción muestran las operaciones de algunos de los buques petroleros que han salido de puertos del Golfo
de México con destino a Cuba. Por ejemplo, el buque Ocean Mariner, con capacidad aproximada de 95,000 barriles de petróleo, salió de Tampico el 29 de marzo de 2025 y llegó a La Habana el 12 de abril, cerca de la medianoche. Retornó a México el 23 de abril. Posteriormente, el 22 de mayo, volvió a salir de Tampico con destino a La Habana, a donde llegó el 2 de junio. Otro cargamento zarpó el 20 de julio de la terminal marítima de Pemex en la laguna de Pajaritos y arribó la mañana del 27 de junio a la refinería Nico López, situada a orillas de la bahía de La Habana. De ahí pasó al puerto de Moa, en la costa norte de Cuba, al que llegó el 3 de agosto, para retornar a Coatzacoalcos el 9 de agosto. Es decir, todo está registrado y está a la vista de todo el mundo. Es increíble. A ver, por ejemplo, el barco Bicentenario, que es propiedad de Pemex Logística, también ha sido utilizado para los envíos a Cuba. En 2023 realizó 4 visitas al puerto de La Habana y 1 a Matanzas, al sur de la isla. Al menos 3 buques petroleros de bandera cubana han zarpado en 31 ocasiones de la central marítima de Pemex en Coatzacoalcos en 2023 y 2024, según los registros históricos consultados por Mexicanos contra la Corrupción. El buque Delsa ha realizado en ese periodo 8 viajes al mencionado puerto veracruzano. El barco Esperanza hizo 6 viajes y el Vilma 31. Además, según registros satelitales, el buque petrolero Sandino, también de bandera cubana, ha estado anclado varias veces en el puerto de Pajaritos de Pemex. Hasta el 2023, el principal destino de ese barco había sido el puerto José Terminal, el principal punto de exportación de petróleo de Venezuela. Los envíos a Cuba de petróleo y derivados que fueron registrados ante las aduanas entre mayo y junio de 2025 tienen un valor cercano a todos los embarques que Gasolinas del Bienestar reportó en los años previos. Es decir, la señora Sheinbaum es todavía más generosa con Cuba que su jefe. En su informe ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, presentado en diciembre de 2024, Pemex reportó desde julio de 2023, Gasolinas del Bienestar S.A.D.C.B., nuestra subsidiaria de propiedad absoluta, adquiere petróleo crudo y productos petrolíferos de algunas de nuestras afiliadas para su exportación a la República de Cuba. Una pinche patraña, un fraude para darle la vuelta a las restricciones y a las leyes. En ese informe, Pemex precisó que de julio a diciembre de 2023 se exportó a Cuba productos petrolíferos por un total de 6,300 millones de pesos, que representó alrededor de $400 millones al tipo de cambio de ese entonces. En 2024, añade el informe, Gasolinas del Bienestar exportó petróleo y derivados por 12,000 millones de pesos, el equivalente a $600 millones. Un nuevo reporte de Pemex ante la SEC, citado por el Universal, refiere que el gobierno de Claudia Sheinbaum ha mantenido los cargamentos a Cuba y que el primer trimestre de 2025 los envíos de Gasolinas del Bienestar alcanzaron un valor de 3,000 millones de pesos. En febrero de 2025, Mexicanos contra la Corrupción informó que las deudas de Pemex se agravaron debido a los envíos de combustibles subsidiados a Cuba. En su primer año de operaciones, Gasolinas del Bienestar reportó pérdidas y un endeudamiento por 5,836 millones de pesos, equivalente a $324 millones, que corresponde a combustible que se regaló a la isla. Una auditoría externa confirmó que Pemex subsidia el combustible enviado a Cuba. En un análisis de los estados de resultados de Gasolinas del Bienestar, los auditores reportaron que las ventas realizadas en 2023 y 2024 sumaron 18,000 millones de pesos, una cantidad casi idéntica a la que representó el costo de ventas, lo que provocó que la utilidad en ambos años fuera casi nada. Otro documento compartido por Pemex en su plataforma refiere que la empresa creada para enviar combustible a Cuba es una empresa que solo existe en papel, pues carece de empleados y con utilidades reportadas de 823 mil pesos. Si escuchaste bien, 823 mil pesos. Según Mexicanos contra la Corrupción, los envíos de petróleo son solo una parte de los millonarios apoyos que el gobierno de López dio a Cuba y que incluyeron también la elaboración de 15 millones de libros de texto gratuitos, la compra de medicamentos y la contratación de médicos cubanos, que ya ha sido considerada por congresistas norteamericanos como explotación y casi esclavitud. Así de grave está el tema. En su primer mes de mandato, en octubre de 2024, la señora Sheinbaum adelantó que continuaría el apoyo a la isla por razones humanitarias. Esto se da mientras que el gobierno estadounidense de Donald Trump
ha endurecido las restricciones impuestas a Cuba, mientras que su secretario de Estado, Marco Rubio, condenó en su momento como senador la cercanía del gobierno de López Obrador al régimen cubano y los envíos de petróleo a la isla. En un artículo publicado en la plataforma Medium en octubre de 2023, el entonces senador estadounidense Marco Rubio, hoy secretario de Estado y muy cercano a Trump, acusó al presidente López Obrador de alinearse con las dictaduras comunistas de Cuba y Venezuela y de utilizar el suministro de petróleo como un respaldo político a esos regímenes. Recordó que, según datos de la agencia Reuters, México rebasó a Rusia como principal proveedor de crudo de la isla. Rubio señaló en ese entonces que la justificación oficial mexicana presentada inicialmente como donaciones humanitarias cambió cuando el propio López admitió que los envíos son de carácter comercial. El republicano advirtió que cualquier intento de México de eludir la política de sanciones de Estados Unidos podría enfrentar medidas específicas contra los sectores responsables, especialmente si se usan bancos o instituciones financieras estadounidenses para procesar las operaciones. Cito a Marco Rubio. Obrador debería pensarlo 2 veces antes de utilizar bancos e instituciones financieras estadounidenses para facilitar sus ventas y envíos de combustible. Eso escribió Rubio, quien en enero de 2025 fue nombrado por Trump como secretario de Estado y uno de sus más cercanos, insisto. En el artículo de Medium, recordó que Pemex ha utilizado créditos del Banco de Exportación e Importación de Estados Unidos, EXIM, para financiar operaciones internacionales y que de involucrarse en los envíos a Cuba, cito, México estaría en una situación injusta ante la ley estadounidense. Cuidado. Según Jorge Fernández Menéndez, que escribe hoy sobre este tema en su columna de Excelsior, Gasolinas de Bienestar es una filial creada en 2022 para gestionar exclusivamente estas exportaciones. Cuba es el único destino de los hidrocarburos exportados por esta empresa. Es una patraña, pues. La filial, según Jorge, reporta pérdidas netas equivalentes al valor de los envíos, y lo que sugiere que el combustible se entrega de forma subsidiada y que Cuba no realiza los pagos correspondientes. Pemex se ha negado oficialmente a entregar comprobantes de pago a Cuba, argumentando que la información de la filial es un asunto privado. Háganme ustedes el favor. Los $3,000 millones en crudo que envió, solo entre mayo y agosto de 2025, México a Cuba, es superior al presupuesto anual total de instituciones como el INE o la nueva Secretaría de Ciencia. Pero a eso se suma, según Jorge, la denuncia realizada en Estados Unidos de que esos cargamentos no llegan directamente a Cuba para su consumo, sino que podrían venderse en el mercado ilegal internacional para lograr que el régimen cubano pueda obtener recursos ante la virtual quiebra de su economía. Estos movimientos desafían directamente al embargo estadounidense y Pemex podía enfrentar sanciones financieras internacionales. Pemex es una empresa que está desfondada, dice Jorge. Lo último que necesita son sanciones internacionales que podrían dejarla en una quiebra real, total, más allá de la virtual que sufre ahora. Eso dice Jorge Fernández Menéndez en el Excelsior. Por eso, yo me niego a pensar que se trata de un simple gesto humanista respaldado por las afinidades ideológicas entre estas tiranías. Algo grande, grave y muy peligroso está detrás. Mi apuesta, como la de muchos analistas mexicanos e internacionales, es que se trata de un acuerdo estratégico, político, entre las tiranías mexicana, cubana y venezolana que se han ayudado entre sí en los últimos años para aferrarse al poder. No le regalas miles de millones de dólares de una empresa quebrada como Pemex a un tirano solo porque quieres mostrar afinidad ideológica y humanismo falso. Le das una pinche medalla a otro perro con ese pinche hueso. En la resistencia de ciudadanos útiles y felices, no vamos a parar hasta averiguar por qué carajos los mexicanos le hemos regalado miles de millones de dólares en gasolina a la tiranía cubana. Y cuando lo averigüemos, vamos a exigir justicia de manera implacable y permanente. Y por eso, ¡viva la resistencia! Una producción de Dixo.